Muy buenas noches, amigos de todo el Perú. Soy Ricardo Monteagudo, directamente desde Lima, a través de la señal de Perú TV, para todo el Perú. Tengo el altísimo honor de presentar a un ilustre cusqueño, ex ministro de Salud Pública, el doctor Uriel García Cáceres. Don Uriel, muchísimas gracias por estar en Hora 8, un verdadero honor y un placer. No, encantado de estar acá. Reitero, compartir contigo las ideas y luchas. Muchas gracias. Como no, vamos a tratar de extraer una parte de sus conocimientos. Usted está manejando un concepto muy interesante, que es preciso que nuestros hermanos de la macrorregión sur, especialmente los paisanos cusqueños, lo analicen, ¿no? El concepto de que el problema de la salud es un problema básicamente de injusticia social, es un problema de falta de recursos materiales. Nos preguntamos por qué el friaje en las alturas. El friaje es una enfermedad de la pobreza. Es decir, los niños noruegos o los niños de Estados Unidos o de la Argentina o de Chile no se enferman con este terminajo de enfermedad. O se mueren, ¿no? Como que de hecho se mueren niños. Se mueren, es por la pobreza. ¿Por qué? Porque no tienen una habitación adecuada, decente, humana, como debe tener cualquier miembro de la comunidad de hombres y mujeres del mundo. No tiene abrigo, va a la escuela sin abrigo o mal abrigado y se sienta en una sala sin calefacción y si se enferma la llevan al hospital donde tampoco hay calefacción. Y todo eso se llama pobreza, y la pobreza es la causa del friaje, no son las bacterias, no son, y el remedio no está en los antibióticos. El verdadero remedio es la justicia social, es decir, que vivan bien, que tengan un seguro de vida sus padres y seguros contra accidentes, etcétera, y todo esto se llama justicia social. Doctor, adicionalmente, digamos, y alguna vez lo dijo hace algunos años, es fundamental, digamos, tener servicios de agua y desagüe. O sea, con ese solo hecho se solucionan muchísimos problemas. Eso es parte de la justicia social. Y la alimentación, digamos, ¿no? Lógicamente. En la casa y en la escuela. ¿A qué familia que viva en Miraflores, en San Isidro o en las urbanizaciones de clase alta se le puede decir, oiga, alimente bien a sus hijos, salvo que había que darle algunos alimentos que le hacen daño, pero de ninguna manera estarán desnutridos? Eso está demostrándonos de que la pobreza es la causa de la desnutrición. De acuerdo. Doctor Uriel García, tenemos unos cuadritos, yo les pediría a los amigos, a los chicos de producción, si los podemos pasar. Me dicen que todavía no están. Vamos a esperar unos minutos. Entonces, es un pequeño esquema de lo que, ¿cómo no?, de la idea que ha desarrollado. Por ejemplo, enfermedades como el mal de Chagas, enfermedades como la tuberculosis, son también enfermedades de la pobreza, ¿no? Obviamente. Si no, a los arequipeños les pregunto, a todas las familias que viven en las urbanizaciones, en el centro de Miraflores, de Arequipa, y que se les pregunte, ¿usted ha visto alguna vez una chirimacha? Se reirán de la pregunta. En cambio, vamos a las barriadas y allí, entre los adobes y entre las gallinas, los perros, los cuyes que están conviviendo con estas familias pobres, están las chirimachas y están compartiendo. Hace poco ha habido, hablando de otra cosa, una epidemia de peste bubónica en el norte, y una cosa extraña es que no nos han dicho que todos esos son extremadamente pobres. A esos, por supuesto, se les ha tratado en los hospitales muy elegantes, con enfermeras muy bonitas, con médicos muy sabios, con los medicamentos antibióticos de última generación, pero una vez curados van a regresar a su pobreza, a compartir mendrugos con las ratas y pulgas.
Y eso es simple y llana pobreza, eso es injusticia social asociada a las enfermedades más graves y más mortales. Y lo mismo se puede decir de la tuberculosis, que se pensaba que ya había sido erradicada. La tuberculosis en el Perú tiene esta connotación. El Ministerio de Salud durante 15 o 20 años ha sido alabado por la Organización Mundial de la Salud, dice, por tener el mejor programa de captación y negativización de los tuberculosos. Ya no tienen bacilos de Koch en el esputo, ya no contagian, dicen la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la disminución de la tuberculosis en esos años no ha sido nada significativo. ¿Por qué? Porque hay pobreza. La pobreza lo demuestra la historia de la medicina, que siempre hay que recordarla. La historia de la medicina nos enseña que en el siglo XIX, mucho antes de que hubiese antibióticos, disminuyó notablemente la tuberculosis cuando hubo justicia social, cuando los obreros, los trabajadores pudieron conquistar mejores niveles de vida. Entonces la tuberculosis bajó dramáticamente, unos 20 o 30 años antes de que se descubriese el primer antibiótico, que fue la streptomicina contra la tuberculosis. De acuerdo. Doctor Uriel García, digamos, por ejemplo, ¿sería inadmisible que en una zona de los Estados Unidos, una zona fría, digamos, al norte de los Estados Unidos, cerca de Canadá o de Alaska, a un ingeniero se le ocurra construir una escuela, digamos, sin calefacción, que podría ser la causa también de una serie de enfermedades, ¿no? O sea, un poco para hacer un paralelo con nuestra triste realidad en muchos lugares del Perú. Bueno, si ese arquitecto también estuviese en China, lo ahorcan. De acuerdo. Pero en Estados Unidos probablemente le meten un juicio y va a ir a la cárcel, ¿no? Porque es un crimen construir una escuela sin calefacción. En Puno, en Espinar, en Sicuani, en el mismo Cusco, en Apurímac, en cualquiera en Huancavelica, en todas las zonas de lo que se llama la Mancha India, es decir, la zona andina, allí. ¿Cómo es posible que hasta ahora no exista una escuela con calefacción? Es verdad que ahora hay una tecnología intermedia, que están construyendo casas, sobre todo, de una manera tal que preservan el calor, pero eso no se imagínense que a alguien se le ocurra hacer esas casas en Boston, se van a reír. Lo que se necesita es simple y llanamente justicia social para la gente más pobre. Digamos, ¿a qué atribuye usted el hecho de que los últimos gobiernos, digamos, a este tipo de servicios, sobre todo en las zonas andinas más deprimidas del país, más vulnerables, aunque también en ciertas zonas de la costa ocurre lo mismo, usted acaba de mencionar el caso del norte con el tema de la peste bubónica, sí, no se le brinde el interés que debería tener usted, digamos, con la experiencia de haber sido ministro de Salud Pública? Lo que ocurre es que la técnica y la ciencia de la medicina preventiva ha avanzado de manera espectacular. Y en el Perú se está empleando eso también de manera espectacular. La vacunación en el Perú es un modelo en el mundo entero. Y a los niños ya no se mueren de diarreas, ya no se mueren de tos convulsiva, de sarampión, de qué sé yo, de todas las plagas contagiosas que hay. En casos de poliomielitis, por ejemplo, que eran... Así es. Y resulta que esos niños han aumentado la pobreza, aunque parezca mentira. ¿Por qué? Porque el número de habitantes está creciendo tremendamente y paralelamente a ese progreso de la medicina preventiva no está la justicia social, la redistribución de la riqueza, de tal manera que no aumente la pobreza al aumentar la población. Ese es un drama que ahora que se está discutiendo en las Naciones Unidas,
debería tocarse un punto como este. Me piden que vayamos un pequeño corte, doctor Uriel García. Claro que sí. Por favor, estamos con el doctor Uriel García Cáceres, ex ministro de Salud. Esto es Hora 8, regresamos en breve.